Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la puntualidad. Espero que todos estén bien, que sus familias estén bien, todas las personas con las que trabajan se encuentren bien en esta temporada. Hoy estamos reunidos gracias a una invitación de Pet Food Institute y es precisamente porque esta semana abrimos una temporada, pues que digamos que para la medicina veterinaria puede traer también muchos temas a tratar con los tutores de mascota y por eso acudimos a la doctora Carolina Martínez, quien es médica veterinaria de la Universidad Nacional, que tiene énfasis nutricional y es asesora del Pet Food Institute. Y es precisamente para que hablemos un poquito, queremos que sea una conversación muy amena sobre ese abordaje de los tutores de los animales de compañía, de los propietarios, en estas épocas ante un montón de situaciones, dudas que se pueden presentar. Por eso yo quiero presentarles a la doctora, yo sé que muchos ya la conocen. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buena noche, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, ya les estaba contando de qué vamos a hablar. Me encantó cuando hablamos nosotros para coordinar este tema, el tema de que llegamos a esa frase que definíamos y era cómo abordamos a los tutores de los animales de compañía para todas las cosas que pueden llegar con la temporada de Navidad. Entonces, son todos tuyos nuestros asistentes. Bienvenida. Vale, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias a Pet Industry por la invitación. Esta charla es bien bonita porque es una temporada en la que tenemos varios inconvenientes, los que somos veterinarios clínicos de animales de compañía, entonces es súper interesante este tema que propusieron. Y gracias, por supuesto, a Pet Food Institute. Les cuento rápidamente. Muchos ya lo conocen, pero para los que no conocen Pet Food Institute, ellos son una organización sin ánimo de lucro auspiciada por el gobierno estadounidense y han sido la voz de los productores de alimentos para mascotas desde 1958. Ellos tienen varias funciones, entre otras es abogar sobre el tema de legislación, reglamentos y tecnologías y todo lo que soporte la fabricación nacional y la distribución global de alimentos seguros y de calidad para animales de compañía. Con Pet Food Institute venimos haciendo un trabajo muy bonito porque estamos trabajando con las familias, con los tutores, con los cuidadores, con los veterinarios, con los estudiantes de medicina veterinaria y hemos ingresado a la academia para hacer charlas y espacios de información sobre nutrición, que desafortunadamente no es o no ha sido el fuerte de nosotros en la formación en la academia. Entonces, estos espacios son súper importantes para todos y bueno, espero poder compartirles algo de información práctica. También creo que aquí vamos a tener un poco de herramientas prácticas, no solamente para el abordaje de los tutores de nuestros pacientes, sino también hay algunos detalles que pueden servirnos para nosotros mismos, para saber elegir algunas etiquetas o descartar algunas etiquetas de muchos de los alimentos que nosotros consumimos. Bueno, como les digo, el tema fue súper interesante porque realmente es muy práctico. Muchas veces abordamos este tema desde lo que conocemos, pero como mitos, y lo que necesitamos para abordar estas temáticas con nuestras familias o cuidadores es argumentos. Entonces, lo que podemos hacer es tomar algunas de las herramientas que vemos hoy en esta charla para poder explicarles bien a ellos por qué no deberían consumir algunos alimentos nuestros animales de compañía. Una cosa bien importante es que tenemos en cuenta aquí tanto perros como gatos. Hay una diferencia grande y es que los gatitos tienen unos hábitos alimenticios completamente diferentes a los del perro. Entonces ellos son muy curiosos en algunos sentidos, pero en otros no. Y con respecto al tema de la alimentación, ellos no son tan curiosos, salvo algunas excepciones de algunos gatitos que acostumbramos desde pequeños a consumir mucha variedad de alimentos. Pero entonces, muchas toxicidades están reportadas, o algunas, porque no son tantas, algunas toxicidades de alimentos están reportadas en perros, en cantidades realmente pequeñas de perros, pero no hay casi reportes en gatos. Lo que no quiere decir que algunos de los alimentos que vayamos a revisar ahorita no puedan ser potencialmente tóxicos para los gatitos también.
Entonces, siempre tener en cuenta, vamos a hablar de las dos especies. ¿Por qué anoto como título aquí la anamnesis? Porque desafortunadamente dentro de nuestras historias clínicas o dentro de nuestros programas de historia clínica, muchas veces o en la mayoría de los casos no está como un punto importante el tema de la nutrición. Entonces, como sugerencia para todos que tratemos de incluir preguntas y parámetros para evaluar cómo está la nutrición, pero detallada de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque a veces pensamos solamente en lo que están comiendo como alimento completo, es decir, cualquiera de las dos opciones, o las dietas frescas o las dietas industrializadas, pero no tenemos en cuenta algunos otros hábitos o rituales que ellos tienen. Entonces, los premios, las galletas, los bocados, todos los alimentos que les ofrecen los niños o las personas mayores que permanecen con ellos, y esto está directamente ligado a su salud y a muchas patologías en las que tenemos que tener muy en consideración la alimentación de ellos. Entonces es importante que lo empecemos a incluir dentro de la anamnesis, súper importante. Y no solamente eso, sino que seguramente esto nos ha pasado a todos, y es que nos hemos enfrentado a clientes que no nos dicen la información completa por muchas razones, porque les da pena, porque no son conscientes de todos los hábitos de alimentación, o porque algún colega en alguna ocasión les ha llamado la atención, los ha regañado. Entonces a mí me pasa, yo atiendo consultas es por abordaje nutricional sobre todo, y me ha pasado mucho que me demoro un rato en lograr la confianza suficiente para que ellos me cuenten todo lo que comen sus animales, los perros y los gatos. Entonces también es importante que nosotros lleguemos a ese punto de confianza para saber exactamente cuáles son todos los hábitos alimenticios de nuestros animales de compañía. Empezamos con uno. Aquí yo lo que hice fue listar varios. No son todos, pero son varios de los importantes. Seguramente en los comentarios y en las preguntas van a preguntar sobre algunos otros diferentes a los que a los que yo liste acá, pero liste algunos. Entonces, ubiquémonos en esta temporada, pensemos en todos los alimentos y bebidas a los que tenemos acceso por las fiestas, no solamente acá, sino casi que en cualquier parte donde se celebre la Navidad, y todos vamos a llevar como a las mismas conclusiones. Entonces, una de las primeras cosas a las que tenemos acceso nosotros, no solo nosotros, sino los niños, por eso hay que tener cuidado como en muchos sentidos, pero también nuestros animales, y muchas veces no solamente tienen acceso a elementos como el alcohol, sino que se los ofrecen, sobre todo muchos jóvenes a veces ofrecen, graban videos, graban las alteraciones que les produce, y eso es delicado. ¿Por qué? No per se es letal en dosis bajas, podría llegar a ser letal, pero no es que sea letal en dosis bajas, pero sí produce muchos cambios el alcohol. Entonces, cambios en comportamiento, alteraciones en frecuencia cardíaca, alteraciones en la temperatura con tendencia a hipotermia, alteraciones en la coordinación, letargia en muchos casos. Puede llegar a haber signos gastrointestinales como vómitos o como diarreas, y puede llegar a haber signos neurológicos. Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta para evitarlo siempre a toda costa. A toda costa, salvo una mínima excepción. Aquí les hago un paréntesis y les cuento, yo hago parte de un grupo de médicos veterinarios holísticos y alternativos de Colombia. Yo hago parte del grupo de fundadores de esa asociación, se llama AMBIC, y dentro de algunas de las terapias nosotros enviamos o formulamos algunos medicamentos que tienen alcohol en dilución o brandy, pero estas son cantidades mínimas que no llegarían a producir estos signos. Se mandan sobre todo en perritos, son muy similares a los que consumen los humanos, esencias florales o medicamentos de homeopatía, pero tienen otras presentaciones. Por ejemplo, para los gaticos se pueden preparar en agua o en lactosa. Entonces les hago este paréntesis porque estas son cantidades mínimas en las que ellos tendrían esa posibilidad de esa exposición al alcohol, pero no estamos hablando de cantidades grandes. Sigo con los almidones. Aquí, por supuesto, pues no podía faltar la foto de los buñuelos, pero piensen en todos los alimentos que podrían tener harinas y almidones. ¿Por qué los listo? Hay cosas que son tóxicas, sabemos todos, como la uyama, para la mayoría de los perros, no pasa en todos los casos, pero sí pasa en la mayoría.
pero hay cosas que no son tóxicas, pero que sí nos pueden generar reacciones. ¿Qué pasa con los almidones? Entonces recordemos que estamos hablando de perros y gatos que son carnívoros, filogenéticamente hablando, los perros son carnívoros, vienen del lobo, son carnívoros facultativos. Los gatos vienen de felinos pequeños, posiblemente el origen está en África, y ellos son carnívoros estrictos. Entonces, el principal alimento en la dieta de ambos debe ser la proteína, aunque el perro tiene la capacidad de consumir algunas otras cosas. Pero entonces ellos anatómicamente no vienen hechos para los cereales como si lo son o vienen o están hechos los herbívoros o los omnívoros. Entonces no tienen amilasa en la saliva. Hay varios tipos de amilasa, pero no tienen amilasa en la saliva. Entonces es un primer lugar donde no empieza correcta la digestión o la degradación de los almidones, y además tienen un sistema digestivo o un intestino que es muy cortito. Ese intestino cortito es muy simple y viene hecho para grasas y para proteína de origen animal, no tanto para los cereales, vuelvo y les repito, como si estamos adaptados o estamos hechos los herbívoros o los omnívoros. Entonces, teniendo en cuenta varias características anatómicas, es preferible siempre, en la medida de lo posible, que tratemos de evitar algunos alimentos como los que contienen muchos almidones. Otra cosa adicional que nos pueden producir estos alimentos, por supuesto, es el sarro, luego el cálculo y la tendencia a tener enfermedad periodontal. Pero no solamente eso, sino piensen en la composición de un buñuelo, que es el mejor ejemplo para nosotros. Entonces esto tiene sal, tiene almidón de yuca, tiene grasas porque viene frito, y estas grasas no son ni buenas para nosotros ni buenas para ellos. Son grasas poliinsaturadas de cadena larga, y nosotros digamos que pues no es que las toleremos bien, hay algunas grasas que son mejores que otras, pero los animalitos, los carnívoros, definitivamente hay que tratar de evitar a toda costa la mayoría de aceites vegetales. Hay algunos que sí están permitidos, que de hecho son terapéuticos, como el aceite de coco, el aceite de oliva está permitido, pero estos productos pues vienen fritos en otros aceites. Entonces, en la medida de lo posible es mejor tratar de evitarlos. Luego les puse el ejemplo de los dulces. Entonces, los dulces, ¿qué pasa? Pues que no son necesarios para ellos. Aumentan la glicemia, entonces tenemos que tenerlos muy en consideración en problemas como la diabetes en perros y en gatos. Ojo, siempre con los pacientes oncológicos, porque una de las primeras consideraciones que tenemos con los pacientes oncológicos, igual que en los humanos, es retirar los azúcares, porque es de azúcares que se nutren estos tumores. Entonces hay que tener cuidado o tenerlos muy en consideración para ciertos tipos de pacientes. En la medida de lo posible, pues no darlos porque no los necesitan. Y hay azúcares que ellos sí pueden tolerar, como los azúcares de la fruta o de algunos elementos como la remolacha. Aquí hay otra cosa, junto a ese ponquecito hay un café, y el café también es una cosa que deberíamos tratar de evitar. No es tóxica, pero sí es un estimulante, y de hecho la cafeína también está presente en el chocolate. Ahorita más adelante vamos a hablar del chocolate, pero es un estimulante que deberíamos en lo posible tratar de evitar en ellos. Luego les listé las carnes frías. De pronto se les hace curioso que la liste, pero es que hay diferentes tipos como de carnes. Entonces tenemos unas que serían como perniles, los pollos, los pavos, que son mucho más naturales, pero muchas carnes frías son de tipo embutido. ¿Qué pasa con esas carnes frías? Y aquí el ejercicio es tratar de pensar en ellos y pensar en nosotros cuando consumimos eso también. Y es que revisen la etiqueta, hagan el ejercicio de pronto cuando vayan a hacer mercado, revisar la etiqueta de algún pavo que vendan para Navidad o algún cerdo, carne fría así en láminas. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, porque yo hago el ejercicio frecuente, revisen los ingredientes. Los ingredientes vienen casi siempre listados alrededor del empaque en una letra absolutamente diminuta. Es muy difícil alcanzar a leer esa letra. Pero además eso yo siempre creo que es como estratégico, porque eso nos dificulta identificar algunas cosas que deberíamos evitar de las etiquetas. No todas tienen lo mismo, pero hay muchas que sí tienen algunos elementos que deberíamos tratar de evitar. Vuelvo y les digo, para nosotros y para ellos. Por ejemplo,
Muchos tienen, eso no es la carne solamente, salvo algunas empresas que sí tienen sobre todo carne, pero muchos tienen otras adiciones. Entonces muchas veces hay proteína de soya. Nosotros toleramos y digerimos mejor la soya que ellos, que los carnívoros. Para ellos genera mucha reacción e inflamación en el colon, no la toleran bien. Muchos de estas carnes tienen colorantes artificiales. Esto lo que hace es realzar, por supuesto, el color y hacerlo mucho más llamativo al ojo humano. Muchas carnes tendrían de manera natural un color mucho más pálido, pero eso no las hace muy llamativas. Entonces, en muchos casos les ponen colorantes y la mayoría de veces son artificiales y muchos de estos son tóxicos. Tiene sal, pues no necesitaríamos, el cuerpo necesita sodio, por supuesto, pero todos los alimentos igual tienen cierta cantidad de sodio, entonces variando alimentos en la dieta podemos lograr que se tengan los niveles necesarios sin adiciones. Muchos de estos carnes, vuelvo y les digo, tienen sales añadidas, tienen realzantes de sabor, que es otro tipo de sal, que es el glutamato monosódico, que más adelante les cuento qué problema tiene, y esto lo tienen muchísimas carnes frías. A veces cuando estamos hablando de algunos productos de pescado, porque también se consiguen algunos como embutidos de pescado, tienen un preservante que se llama toxiquina, ya también adelante la vamos a hablar con un poquito más de detenimiento, es otra cosa que deberíamos tratar de evitar. Y muchos de estos tienen nitrito de sodio, que es un aditivo, puede producir signos gastrointestinales como vómito y diarrea y se sospecha que puede ser cancerígeno. De hecho, muchos de estos embutidos tienen ya en la etiqueta algunas indicaciones que hacen como que la gente los pueda adquirir con más confianza. Entonces dice que no tiene gluten, que no tiene grasas trans, que algunos dicen que no tiene soya o que no tiene colorantes artificiales y muchos, por ejemplo, tienen en su etiqueta esa anotación de no tener nitrito de sodio porque es bastante tóxico. Luego, uno que es el más frecuente y en la literatura está reportado diciembre o el mes de Navidad como en el que más se presentan intoxicaciones por chocolate. El chocolate sí es una cosa complicada. ¿Por qué? Bueno, vuelvo y les repito, gatos y perros son diferentes, los gatitos son menos curiosos, entonces no hay reportes de intoxicación en gatos, lo cual no quiere decir que no sea peligroso para ellos, sino que ellos son mucho menos curiosos con este tipo de alimentos. Pero en los perros sí está reportado. Y el inconveniente grande para los perritos es que el chocolate es muy palatable para ellos. Lo tenemos en todas las casas, en todo momento, con los niños hay que tener cuidado porque ellos muchas veces están consumiendo y les ofrecen todo lo que están consumiendo. ¿Qué problema tiene? Un alcaloide, que es la teobromina, también tiene cafeína en menor cantidad, pero el problema aquí es la teobromina. ¿Qué pasa con la teobromina? Que tiene una vida media en el perro larguísima. Dura en el cuerpo mientras se elimina 17 horas y media, y esto es mucho. ¿Qué pasa? Que tiene un efecto acumulativo y es tóxico porque se produce una recirculación hepática, entonces acumulativamente tóxico. ¿Qué produce o qué signos hay asociados a la intoxicación con chocolate? Muchísimos. Puede haber taquicardia, puede haber estrés respiratorio, se presenta con mucha frecuencia hiperactividad, vómito, diarrea, debilidad, tremores, arritmias, convulsiones en muchos casos, puede llegar a producir falla renal, coma y hasta la muerte en caso de consumo, de alto consumo de chocolate. Aquí, digamos, hay diferencias. Bueno, primero hay algunos premios para perros con sabor a lo que sería chocolate, que es algarrobo, pero no tiene teobromina. Y hay diferentes tipos de chocolates, entonces hay unos que son los que tienen leche, otros que son más oscuros, los granos de cacao, la cocoa, y hay unos, por supuesto, que tienen más concentración de teobromina y son mucho más tóxicos. Entonces estos, y en cantidades grandes, serían los que están más asociados a esta presentación aguda y compleja en la que puede llegar a haber coma y muerte. La muerte, cuando se presenta en estos casos de intoxicación, más o menos se da de las 6 a las 15 horas después de haber ingerido grandes cantidades de chocolate. Entonces, con el chocolate, tener mucho cuidado. Yo manejo muchos pacientes
que viven con abuelitos y en algún punto de la anamnesis me cuentan que uno de los rituales del abuelito siempre es, por ejemplo, mojar un pedacito de pan en chocolate y eso lo hacen todos los días durante toda la vida de los perritos. Entonces con esto tener muchísimo cuidado. Otra cosa que listo, por supuesto, fíjense como todos el tipo de alimentos o variedad que podríamos tener nosotros ahorita en Navidad y en novenas. En las novenas, por supuesto, y en Navidad tenemos muchos pasabocas. Muchas veces estamos acostumbrados a que nosotros comemos y se les da a los animalitos. Y muchos de estos pasabocas también tienen muchos componentes que deberíamos tratar de evitar. Entonces, ¿qué tienen, por ejemplo? Y estos son pasabocas, estoy hablando de pasabocas humanos. Ahorita hablamos de los de animalitos. Pero entonces tienen lo mismo, aceites vegetales, grasas trans, aceites poliinsaturados, sal, glutamato monosódico, tienen muchísimos. Esto que ven aquí en la foto son Doritos, que son unos de los que tienen una de las peores etiquetas o etiquetas con cosas más tóxicas. Tienen cebolla y tienen ajo, saborizante a cebolla y ajo. De eso ya charlamos, seguramente van a hacer alguna pregunta. La cebolla y el ajo están reportados, son pocos los casos, pero están reportados en perros, aunque los gatos también se ha encontrado que pueden llegar a ser sensibles. Y lo que tienen es la cebolla y el ajo, producen una injuria de tipo oxidativo en la porción lipídica de la membrana de los glóbulos rojos, entonces puede haber anemias transitorias, son anemias de tipo regenerativo. Se vuelven mucho más frágiles, entonces se pueden romper más fácil. Aquí estaríamos hablando de cantidades pequeñas porque son adiciones pequeñas. Los casos de reportes de intoxicación se asocian a consumos grandes o a sensibilidades particulares, pero normalmente se asocian a consumos grandes en los que el perro o el gato pueden llegar a producir esto, incluso podrían llegar hasta una falla renal por el tema de la hemólisis. Pero aquí eso no lo digo como lo más delicado, porque lo que tendría de saborizante de cebolla y de ajo sería poco, pero lo tiene. Tienen también sabores artificiales, tienen colores artificiales como la tartracina, tienen azúcar y bueno, ahí puedo seguir con la lista. Eh, Uno de los colorantes artificiales que uno debería tratar de evitar, que de hecho está listado en muchas etiquetas en negrilla para que uno lo pueda identificar y decidir si voluntariamente consume ese alimento o no, es la tartracina, que también se conoce como E102. Esto es complejo porque aprender a leer una etiqueta, ya lo sabrán todos ustedes, es un proceso difícil y hay muchos nombres que nosotros no reconoceríamos o asociaríamos fácilmente como a toxicidad, pero ya les voy a dar unos datos como para que al menos tratemos de identificar algunos como que pueden llegar a ser los más tóxicos. Doc, Luego siguiendo, dime. una cuña para todos. Ya tenemos varias preguntas, entonces vamos a dar continuidad con la exposición y al final hacemos una charla sobre las preguntas que están dejando aquí en el chat, ¿vale? Muchas Claro gracias. que sí, súper bien. Vamos bien o voy de pronto un poquito rápido. Yo veo que vamos bien. Listo, perfecto, súper. Bueno, siguiendo entonces también les listo el trigo, todo lo que consumimos en esta temporada, por supuesto, panes, panetones, galletas, todo eso tiene trigo. ¿Qué inconveniente tendría? Está muy asociado a reacciones al gluten y no solamente al gluten, sino a residuos de agroquímicos que están en el trigo, que pueden llegar a generar muchas reacciones. También este tipo de harinas refinadas además son hiperglicemiantes, entonces hay que tener cuidado con ciertas patologías. Ya más adelante les muestro cuáles son las patologías para tener en consideración. Los huesos, esto es más un tema de un mito, realmente los carnívoros sí vienen hechos para los huesos, pero hay que acostumbrar, si uno lo quiere así, hay que acostumbrar a los animalitos cuando no saben consumirlos. Entonces esto no es cualquier hueso, no es cualquier cocción, no es cualquier tamaño, no es para cualquier animal. Entonces hay que tener cuidado, no tenerle tanto miedo, porque realmente ellos sí vienen hechos para el consumo de hueso, pero estamos hablando de una temporada en la que hay muchos residuos de alimentos y son huesos que vienen muy cocinados que se pueden astillar fácilmente. Entonces, nuestros animales, sobre todo los perros, pueden tener en muchas ocasiones
acceso a estos residuos, a esta basura. Si no lo saben consumir, pues pueden llegar a ser un riesgo. El exceso de huesos puede llegar a producir impactación, digamos que es un animal que sabe comerlos, entonces de pronto los mastican, no habría tanto inconveniente como una astilla, una perforación, pero sí puede llegar a haber una impactación. Y ojo, porque hay patologías en las que deberíamos evitarlos. Por ejemplo, el megacolon, patologías de próstata en las que se les dificulta hacer popó porque además produce o tienen tendencia en exceso a producir estreñimiento. Eso lo habrán identificado los que de aquí manejen dietas frescas. Los lácteos, per se no es que vayan a generar ninguna toxicidad, pero sí generan alguna inflamación, entonces no estarían indicados en enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, y esto ya pasa como a otro tema diferente, pero desde la medicina tradicional china, les digo que aquí dentro de los espectadores, creo que hay varios de mis colegas de la asociación, eh, no se recomiendan los lácteos en patologías respiratorias porque tienen la tendencia a producir más flema. Entonces los lácteos también serían como uno de los grupos que debemos tratar de evitar, salvo algunos casos, algunas excepciones, hay algunos animalitos que los pueden consumir siempre y cuando sea bien guiado y en pequeñas cantidades. Las uvas sí están reportadas, las uvas y las pasas, todo lo que yo les voy diciendo igual, o muchas de la información está bien sustentada en las guías nutricionales, eso la edición reciente que es la de septiembre de 2020, si alguien quiere algo de información al respecto me escriben y yo se las paso. Pero entonces les contaba, las uvas sí están reportadas y las pasas también. No son muchos los casos, afortunadamente todos estos casos de toxicidad, de reportes de toxicidad no son tan grandes, pero sí se ha asociado toxicidad en ellos. No se sabe exactamente qué es lo que lo produce. Se sospecha que puede haber un agente tóxico que puede ser una nefrotoxina, pero no se sabe exactamente. Como signos asociados, puede haber vómito, letargia, anorexia, diarrea, dolor abdominal, ataxia y aumentos en la urea y en la creatinina a nivel plasmático y puede llegar a haber daño renal en algunos animalitos, entonces es mejor que tratemos de evitarlo. El maní es un alimento que yo trato de evitar en todos mis pacientes y recuerden todos que muchos de los juguetes o los Kongs para perritos, que son para hacer todo su proceso de entrenamiento, se les sugiere poner mantequilla de maní por dentro y esto tengan muy en cuenta porque es que el maní, estos sí son como criterios personales, pero tiene su argumento, porque yo prefiero no utilizar el maní en ningún caso, porque tiene mucho omega 6 y porque tiene saponinas y estas dos cosas son proinflamatorias y muchos de nuestros pacientes están enfermos de algo, entonces están cursando con alguna inflamación. Entonces yo prefiero que el maní no se dé en la medida de lo posible. También el maní está muy asociado a aflatoxinas que están asociadas a problemas hepáticos y a cáncer hepático, y esto está muy bien reportado en personas. Ahora, no menos importantes son los premios comerciales, porque no podemos cambiar todas esas otras cosas por un montón de premios que vamos a darles en exceso. Teniendo en cuenta que este ha sido un año más difícil, en el que tenemos mucha ansiedad, que muchos de nuestros pacientes se han subido de peso, que los hábitos alimenticios han cambiado para nosotros y para ellos, hemos visto en muchas familias que hay excesos. Entonces les dan excesos de comida fresca, les dan excesos de premios para ellos, les dan excesos de cantidad de su alimento regular. Entonces con esto igual también toca tener cuidado porque los premios comerciales no siempre son tan buenos. Entonces pueden llegar a tener muchos aditivos, primero pues ingredientes que no son tan buenos para ellos, como el trigo, el azúcar, la sal, etcétera, y muchos aditivos, entonces colorantes y sabores artificiales. Entonces también aquí es súper importante que nosotros, en la medida de lo posible, si podemos, que tratemos de revisar bien las etiquetas. Yo sé que es un trabajo difícil, yo lo vengo haciendo hace tiempo, pero tenemos que hacer el ejercicio por ellos. Ahora, hay algunas cosas con las que deberíamos estar atentos en las etiquetas para evitar, ojalá de nuestra comida y de la de ellos también. Importante, todos los aditivos artificiales, por ejemplo, como los colorantes y los preservantes. Y aquí les pongo unos ejemplos. Estos son solamente unos poquitos de muchos, pero aquí yo espero que esto sea
práctico para que uno se empiece a grabar en la cabeza estas cosas para evitarlas en cualquier alimento para nuestros animales de compañía. Por ejemplo, el BHT, que es butilhidroxitolueno, es un aditivo que se utiliza mucho en la industria de alimentos para mascotas. Entre otras cosas, por ejemplo, es tóxico para el epitelio intestinal y esto nos altera muchísimos procesos digestivos, no solamente los procesos de absorción, sino incluso mucho estímulo de páncreas para que se activen ciertas enzimas. Es tóxico para el hígado también, reconocido tóxico para el hígado, es procancerígeno. El glutamato monosódico es una sal, es un realzante de sabor, es tóxico, también reconocido y esto está muy bien reportado. Tóxico para el sistema nervioso por neurotoxicidad que produce. Como signos, muchas veces hay algo de espasmos y signos gastrointestinales. La etoxiquina es un preservante que se utiliza en alimentos que tienen pescado, sobre todo. Es procancerígena y produce toxicidad hepática y renal. La tartrazina es un colorante que les decía que es cancerígeno y además está asociado a muchas alergias y es mejor evitar cualquier colorante artificial que haga. Y esto no solamente para las cosas que ellos pueden consumir en Navidad, sino para sus alimentos. Entonces, los enlatados, las salsas, algunos alimentos frescos que les pueden llegar a poner algunas de estas cosas, los alimentos secos que también pueden tener esto. Entonces, en la medida de lo posible, estas cosas es mejor si se puede tratar de evitarlas. Con que uno empiece a reconocer estos nombres en las etiquetas, podemos tener un criterio de selección y de recomendación mucho más lógico para los alimentos que vamos a seleccionar para nuestros pacientes. Ahora, ¿con qué sugeriría yo tener especial cuidado en estas fiestas? Primero con los excesos, segundo con los cambios abruptos, porque con el cuerpo hay que tener cuidadito y el cuerpo o el páncreas sobre todo necesita un tiempo de adaptación para los nuevos alimentos que vamos a consumir o que ellos van a consumir. Entonces hay que tener cambios abruptos, por eso siempre la sugerencia cuando vamos a cambiar un alimento es hacerlo de manera gradual. Se necesitan más o menos 2 días para que el páncreas se adapte para producir las enzimas para los nuevos alimentos. Entonces, ojo con excesos, ojo con cambios abruptos y hay muchas patologías que requieren que la alimentación sea muy controlada. Por eso tenemos que tener en cuenta todas estas cosas o todos estos alimentos a los que tendrían acceso en esta temporada de fiestas. Y fíjense que son un montón. Entonces, como algunas, me puse a citar pensando que podían ser menos y resulta que yo creo que casi todas tendrían que tener alimentación controlada. Por ejemplo, entonces les listo algunas condiciones que requieren alimentación controlada. Por supuesto, la diabetes. La diabetes se puede manejar tanto con dietas industrializadas, con concentrados específicos medicados, como con dietas frescas también, pero tienen que ser unas dietas fijas, constantes y tenemos que tener un montón de cuidado con los premios y con las cosas que son hiperglicemiantes. También mucho cuidado en la alimentación cuando hay enfermedad renal, hepática, biliar o pancreática, cualquiera de las que se puedan presentar en estos órganos o sistemas. Debe haber cuidado, mucho cuidado cuando hay condiciones neurológicas, porque muchos de estos aditivos pueden ser irritantes para el sistema nervioso central y pueden estar asociados a signos o a presentación de convulsiones, por ejemplo. Hay que tener particular cuidado en la enfermedad inflamatoria intestinal, por supuesto en síndrome de malabsorción que está ligado a ella, en temas como megaesófago, evitando cosas que además se pueden fermentar rápidamente o fácilmente en el estómago, mucho cuidado en megacolon. También tenemos que tener en consideración cuando hay alergias alimentarias o sensibilidades alimentarias, por eso no se les puede ofrecer cualquier cosa, sobre todo en esta temporada. Mucho cuidado con los pacientes oncológicos, mucho cuidado con los pacientes posoperatorios, porque hay muchos alimentos que son irritantes. Algunos de los que a nosotros mismos cuando nos operan nos evitan, entonces, bueno, ellos no comerían la auyama, pero las cosas naranjas, la auyama, para nosotros el cerdo, a veces se evita incluso la papa criolla en posquirúrgico porque se asocia a un poco de irritación. Entonces en ellos igual también hay que tener en consideración lo mismo. Hay cosas que los pueden irritar más y hay muchos preservantes o aditivos que los pueden irritar mucho.
Y muchísimo cuidado tenemos que tener en pacientes, por supuesto, con sobrepeso y con patologías metabólicas. Casi que esto estaría ligado el sobrepeso a las patologías metabólicas. Entonces, bueno, creo que me pasé un poquitito de tiempo. De todas formas, pues igual, gracias por la paciencia. Espero como que estos datos puedan llegar a ser prácticos. Espero poder solucionar algunas de las dudas. Yo no soy experta en nutrición, si es mi énfasis. Desde hace 11 años, yo vengo en un proceso de estudio, pero no soy experta. Entonces, igual que ustedes, también estoy en el proceso de aprender. Si tienen alguna duda, ahí están mis datos, ahí está mi Instagram o mi celular por si quieren escribirme por Muy claro algo. todo y a la práctica que pues es lo que se necesita para poder hacer el acompañamiento adecuado con los tutores. Bueno, tenemos varias preguntas. Hay una inicial, cuando tú empezaste, hablaste sobre el tema de conocer mucho mejor al paciente e incluir algunas preguntas y nos dicen precisamente qué preguntas has incluido tú para conocer mucho mejor ese perfil de cada paciente. Como mi asesoría es nutricional, entonces casi que todo, bueno, yo pregunto de todo, pero lo principal son los temas de alimentación. Entonces, ¿qué come? ¿Hace cuánto? ¿Qué variaciones les han hecho? Porque muchas veces son animalitos, sobre todo los pequeños de apetito caprichoso, que han pasado por muchísimas marcas. Em, ¿Desde cuándo lo tienen? Porque eso también es importantísimo, el periodo de destete, tanto en perros como en gatos, porque muchas veces el destete temprano se asocia a más patologías inflamatorias en el intestino. Y en los gatitos el tema del destete y la primera, como el primer contacto con el alimento cuando están con la mamá también es valiosísimo. Entonces, cuando se destetaron, que empezaron a comer, por qué marcas han pasado, qué premios les dan, les pido que me muestren las etiquetas o que me manden una foto de la etiqueta y yo con eso voy revisando a ver si utilizamos algo o lo descartamos mejor. ¿Qué premios, qué tipo de comida casera también les dan? ¿A qué horas comen? ¿Cuántas veces comen al día? Porque esto también es súper importante en ciertas patologías, tenerlo en cuenta para manejar varios horarios al día. Y por supuesto, pues en el caso de los gatos hay particularidades, entonces también uno los puede guiar como para que los hábitos de alimentación sean un poquito más parecidos como a lo natural. Eso, básicamente, son un montón de preguntas. Vale, sí, pero eso ya ahí le da como unas ideas y un piso para empezar a hacer las propias. Nos dice el doctor Oscar Barajas, doctora Carolina, muchas gracias por la información. Quería saber si los gatos o perros pueden tomar leche de almendras. Gracias, Doc. Doc es amigo mío. Pues yo nunca les he dado leches vegetales a los animales. Yo creo que hay algunas cosas como que por especie está bien como que no nos pongamos a probar primero para ver si los toleran o no. Hay muchos otros alimentos que son de altísima calidad nutricional que podemos utilizar. No, pues no te digo que no lo utilices, yo no los he utilizado, pero no le vería la necesidad de utilizarlos. Sobre todo porque, bueno, aquí hay varias cosas a tener en consideración y es que uno puede preparar estas leches vegetales o las puede comprar, pero las que compra también tienen etiquetas que pueden tener cosas que no son buenas. Entonces, aditivos, preservantes, colorantes, azúcar. Entonces, yo esas cosas artificiales no las daría. Y hay algunos que tienen etiqueta que dice que es orgánico, pero pues son unos sistemas de producción que uno también debería tratar de no favorecer o no promocionar tanto. Entonces yo no las daría. No te digo que haya reporte o no de que no las puedan consumir. Y con el caso puntual de algunas nueces, hay algunas que sí estarían asociadas, no las almendras, pero las macadamias sí están en pocos casos asociadas a algo de toxicidad. Creo que no hay una razón tampoco muy clara de cuál es el mecanismo, pero yo no los daría. Perfecto. Nos hacen otra pregunta. Cuando hablas del consumo de almidones, mencionas que los caninos y felinos no tienen una buena capacidad de digerir los carbohidratos. ¿Cuál es tu opinión sobre los alimentos libres de granos y los alimentos que sí los tienen? A mí me gustan mucho las etiquetas. Bueno, aquí hay varias cosas también para tener en cuenta. Yo creo que es importante que elijamos alimentos específicos para carnívoros, entendiendo cuáles son las diferencias de los dos. Entonces, el perro
Les decía, es carnívoro facultativo, quiere decir que sí está adaptado para consumir algunas otras cosas, no en exceso, entonces no cereales en exceso, porque el origen de su proteína debe ser animal, pero no está mal que tenga algo de carbohidrato de cadena simple. Pero tiene que ser un porcentaje pequeñito si se va a dar. A mí los alimentos libres de grano me parecen chéveres, de hecho hay algunas pirámides que tienen calidad nutricional de alimentos comerciales y muchas veces los que están en la punta de la pirámide, que son como los de mejor calidad, son muchos que no tienen, que son libres de granos. Ahora, también ahí tenemos que meterle mucho criterio en los veterinarios porque hay algunos pequeños, no muy representativos reportes en los que se asocia alimento libre de grano a patología cardíaca. Pero tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos estos reportes porque son cantidades pequeñas de animales en las que no tenemos en consideración algunas preexistencias y no tendría por qué llevarnos un alimento libre de granos en un carnívoro a una patología cardíaca, todo lo contrario, entendiendo las necesidades nutricionales del gato, por ejemplo, sabiendo que su función cardíaca depende de la taurina y que la taurina está en alimentos o en proteínas de origen animal, pues esto no tendría mayor sentido. Entonces, a mí me parece que son buenas etiquetas. Ahí lo que uno tiene que revisar es como que no tengan estos aditivos y que sean balanceadas. Ahora, balanceadas ahí dentro de los concentrados y dentro de las dietas frescas, pero incluso con una balanceada también se pueden encontrar algunas carencias. Entonces, ahí tenemos que ser súper observadores de un montón de variables de la alimentación. Es un tema complicadito. No sé si Perfecto. contesté. Hay otra, yo creo que está también atado a lo que acabas de decir, y es que decían precisamente qué mirar en la etiqueta, que se deba evitar Ujú. o de tener cuidado. Básicamente esas cosas que puse entonces para tener cuidado, para tratar de evitar que está muy presente en muchos alimentos de ambos grupos, no solamente están los concentrados, sino que en algunos alimentos frescos, lo he visto en etiquetas también lo ponen. Mm, Entonces, evitar el BHT, butilhidroxitolueno en la medida de lo posible, evitar la tartrazina, evitar el glutamato monosódico, evitar la soya si se puede, ellos no digieren la soya bien, y tratar de buscar etiquetas que tengan como primeros ingredientes proteína, no subproductos ni cereales, sino dentro de los primeros debería ser proteína, porque es que los organismos de control de producción de estos alimentos hacen que las etiquetas tengan un orden descendente. Entonces, lo primero que se lista es lo que está en mayor cantidad. Entonces, siempre los primeros, no pasa con mucha frecuencia, pero por lo menos los tres primeros deberían ser proteína. No subproductos, por ejemplo, de galletería. Hay muchos alimentos de gama media regular que tienen desechos de galletería. Entonces, lo que producen las empresas que no se utiliza. Y una cosa importante es tratar de evitar en la medida de lo posible alimentos genéricos. Un alimento genérico que está permitido, esa etiqueta genérica dentro de la industria, es un alimento que no tiene una materia prima fija. Entonces depende de la disponibilidad que tengan, la ponen o no. Entonces es fácil. Cuando vemos etiquetas, es una etiqueta que dice pollo o carne, pato o pavo, arroz o trigo, cebada o sorgo. Esto hace que haya muchas variaciones, que pueda no haber una digestión normal, que pueda haber unos picos de glicemia complicados y estos alimentos genéricos pueden llegar a producirnos daño en muchas patologías. Entonces esas serían mis indicaciones. No genéricos, sí con buena cantidad y calidad de proteína. Ya si uno quiere elegir uno que tenga granos o no, eso es como va siendo parte del criterio que uno se vaya formando y tratar de evitar algunos aditivos como los que les dije. Perfecto. Bueno, tenemos a Laura Alejandra que nos dice, Doc, quisiera ratificar sobre el hecho de darles aguacate. Tengo entendido que la toxicidad está en la pepa y no en el fruto, y también el tajine, entre paréntesis crema de jonjolí, para hacer snacks. Pues bueno, empiezo con el Tajín, nunca lo he utilizado, déjame yo reviso porque no estoy segura. Con respecto al aguacate, y esto fue un tema que charlamos hace poco en una charla,
Dentro de nuestros espectadores tenemos a un especialista en nutrición que es el doctor Marín. Y él nos explicaba muy bien la información que hay sobre el aguacate. Es un reporte realmente poco representativo. Por un par de animales que consumieron y que presentaron toxicidad, estaría el componente tóxico en la pepa y en la cáscara, y es muy poco probable que los animales igual consuman todo el aguacate. Yo conozco muchísimos animales de finca que viven pegados a palos de aguacate y comen aguacate todo el tiempo y no les pasa absolutamente nada. Entonces a eso me refería cuando iniciábamos, y es que hay muchos mitos alrededor de muchos alimentos. Con esta información tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces replicamos como loritos lo que hemos visto, y hay que tratar de buscar los estudios. Y hay muchos lugares donde encontramos mucho soporte, argumento y estudio. Y Laura tiene toda la razón, el componente está no en la fruta per se, y yo sí conozco muchos animalitos que comen aguacate sin ningún inconveniente. Lo del ajonjolí, voy a revisarlo porque no tengo información al respecto. Perfecto, sí, incluso el doctor Alberto por ahí nos hacía una aclaración en el chat o nos aportaba que los alimentos libres de grano son elaborados con papa, guisantes o judías, que también son carbohidratos complejos y para la absorción se deben desdoblar en glucosa. Ve- Exactamente, sí, eso pasa. Vale, bueno, nos dicen acá que si el chocolate blanco contiene teobromina. Mucha menos. Si alcanza a tener, el chocolate blanco es como manteca de cacao casi. No tiene mucho, pero ni lo intentemos. O sea, no vale la pena que nos arriesguemos a tener una reacción con ningún tipo de chocolate. Entonces, eso no es negociable, no dar permiso de nada ni creer que algo es menos dañino que otra cosa, porque también ahí entran las sensibilidades particulares. Entonces, sí, tiene que tener una cantidad, pero idealmente mejor nunca ofrecer nada. Perfecto. Y nos preguntan sobre el tema de la pirámide de los alimentos, que si existe alguna, porque pues que cuál sería confiable porque en internet hay mucha información sobre el tema de las calidades de los alimentos. Ahí también es un ejercicio muy particular. Nuestro fuerte de casi ninguno de nosotros es el tema de la nutrición, menos para monogástricos. Entonces todos tenemos que empezar a estudiar muy juiciosos acerca de la nutrición, que es un tema fundamental porque hace parte de la medicina preventiva, que es a lo que nosotros quisiéramos apuntarle siempre. Entonces yo creo que este ejercicio lo deberíamos hacer entre todos. Sí existen algunas, existe una con la que yo me guío mucho para la selección de alimentos en gatitos, y de hecho está hecha por un colega, creo que de la universidad, él es zootecnista, colega digo del gremio agropecuario, creo que es de la Universidad de Caldas, y él la va actualizando y va cambiando marcas de nivel. Entonces unas van subiendo, otras van bajando. Me pueden escribir por WhatsApp y yo les mando la pirámide actualizada. Para perritos yo no conozco, la verdad no he buscado, porque igual yo hago el ejercicio de ir y leer las etiquetas para ver qué estaría dentro de lo que sugiero y dentro de lo que no. Pero sí hay una que me parece confiable, que es esa que hace el zootecnista colombiano, que está dirigida para gatitos. Vale, perfecto. Bueno, hay una que digamos que tiene que ver también mucho con la realidad que se enfrenta con los tutores y es encontrar algo balanceado, pero también versus el presupuesto que tiene la persona. Eh, ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Qué consejos podemos dar ahí? Pues mira que ahora eso no es tan difícil porque existen muchas alternativas. Entonces yo lo que hago es exactamente eso. Voy, hago el ejercicio en algún almacén agropecuario, reviso varias etiquetas porque soy consciente de que la gente no siempre va a poder acceder al más costoso. Entonces, con esos criterios de orden descendente y evitando esos aditivos, yo selecciono para darles posibilidad de varios precios, para que tengan varias opciones, no solamente una. Y ahora en el mercado conseguimos tantos alimentos que sí existe posibilidad, y no solamente tantos alimentos, sino tantas opciones. Acordémonos que hay dos grupos gigantes que son los industrializados y los frescos, pero tenemos que tener mucho cuidado igual con las etiquetas y con los ingredientes, porque en los dos encontramos tanto cosas buenas como cosas no tan buenas, pero sí
sí existen muchas posibilidades. Hay que hacer el ejercicio me escriben, me preguntan y yo más o menos les indico como los que a mí, con esos criterios, me parece que son los que valen un poco más la pena. Nos están preguntando, bueno, también que cómo los médicos veterinarios podemos hacer parte de Pet Food Institute o si se tiene acceso a las charlas. También les voy a copiar el correo de Pet Food. Y Sí, claro que sí. Em, Pet Food Institute ha hecho un acercamiento muy bonito a la academia y a los colegas y a los estudiantes. Entonces lo que pueden hacer es seguirlos por redes. Están en Instagram, están en Facebook, tienen página la estadounidense, hay página en Colombia. Pero sobre todo pueden estar pendientes de redes porque en redes se va republicando cada cosa que se hace. Entonces los foros que hacemos, las charlas, de hecho, con Pet Food Institute se ha hecho una participación súper interesante este año virtual en medios grandes. Entonces, en Blue Radio, en cápsulas del canal Caracol, en La República, en Semana, en Expo Pet, en otras páginas o medios un poco más pequeños en Instagram. Entonces, es súper sencillo porque pueden estar pendientes de redes y ya cuando retomemos como todos los eventos presenciales, pues es que estén pendientes para que los podamos contactar, porque se hacen algunas reuniones y charlas presenciales también. sí, es cierto, yo creo que es bueno que sigan en las redes sociales los perfiles y de todas formas ahí está el correo en el chat, porque incluso así conocí a a la doctora Carolina en uno de los eventos, que eran unas charlas porque van a seguir siendo ahorita que retomemos, eh, son como entre colegas, entre amigos, entonces ya para tener un diálogo, digamos que muy similar a lo que estamos haciendo ahorita, pero pues ya cara a cara es diferente, ¿no? Entonces es Claro. importante que le sigan y el que tenga más dudas, pues ahí está el correo y el WhatsApp de la doctora en el chat. Sobre todo ahí me dijeron que te van a pedir lo de la pirámide, que les interesa mucho. Sí, claro que sí. Y cualquier cosa, igual, acuérdense que aquí dentro de nuestros asistentes está, ahí lo pueden buscar, el doctor Alberto Marín, él es experto en nutrición, entonces, pues aquí hay que hacer una red y apoyarnos entre todos y con los que sean duros en unos temas también tratar de salir de dudas. Entonces, yo sé que él también es muy asequible, entonces a él también lo pueden buscar en redes porque él publica una información súper interesante. Vale, entonces muchas gracias a todos por asistir, por acompañarnos, por dedicarnos estos minutos para hablar de este tema tan importante. Doctora, muchas gracias. Aquí te está diciendo Paula Galeano que muchas gracias por la charla, que excelente. Y qué rico, pues ya próximamente podernos ver otra vez. Por ahora, pues desde la distancia, enviarles un abrazo enorme. Felices fiestas. Que sea un año, un cierre de año exitoso para todos en sus emprendimientos, en sus negocios, en sus empresas, con la familia y pues respetando y teniendo cuidado para podernos seguir viéndonos en próximas oportunidades. Vale, claro que sí. Muchas gracias a los asistentes y a ti, a Pet Food Institute. Por supuesto, muchas gracias.